La filosofía es el amor por la sabiduría, y la filosofía del arte es la sabiduría de aquellos atributos de los que se compone el arte, como la comunicación, la armonía, la calidad de los productos. Eso es la filosofía del arte. ¿Qué es un artista? Si el arte es la actividad emocional de crear y de apreciar belleza, el artista es el creador de esa belleza. ¿Qué es belleza? Belleza es la cualidad contenida en el objeto que satisface al sujeto que lo aprecia. ¿Existen tipos de belleza? Sí. Existen intensidades de atractivo. La estimulación neurológica de un objeto va a estar en directa relación con la necesidad del aprecio establecido. No producen la misma intensidad de satisfacción disfrutar de un campeonato mundial de fútbol que disfrutar de un partido del domingo entre amigos. La belleza puede ser admirable, preciosa o linda, dependiendo del grado de necesidad, interés o deseo por apreciarla. La belleza es un valor. Valor es la cualidad contenida en el objeto que satisface, convence o beneficia al sujeto que la aprecia. Aquí se observa que tanto la belleza como la verdad o el afecto vincular conectivo son en esencia distintos modos de la misma extensión del valor. La extensión emocional es belleza, la extensión intelectual es verdad y la extensión creativa es bienestar. ¿Por qué hablo de extensión? Porque el valor contiene dos extremos, la necesidad y la satisfacción, el interés y la verdad, la motivación y el disfrute. El valor es una cualidad independiente de una entidad autónoma. El valor no está en ningún objeto, ni está en el sujeto que lo aprecia, pero existe contenido en el potencial de ser apreciado. La belleza no está en las partículas de polvo, pero se establece entre las partículas de polvo y el análisis del físico nuclear. La verdad no está en el oro, pero se establece entre el oro y el geólogo que reconoce que no se oxida. Tampoco existe la bondad en el oro, pero se establece entre el metal y el que lo comercializa. La belleza es un valor. Valor es un sistema operativo que contiene el atractivo conectivo entre la necesidad y la satisfacción, entre el interés y el convencimiento, entre la expectación y el goce del beneficio. Emoción capta lo necesario mediante el atractivo y se satisface. El intelecto reconoce y se convence mediante el atractivo se convence. La voluntad se motiva y mediante el atractivo se beneficia. La emoción busca afecto y belleza. El afecto vincular en el atractivo compartido satisface. El intelecto busca la verdad y la justicia ajustada al orden universal. La verdad se establece en el convencimiento y la concordia entre criterio y significado. La voluntad busca realizar completamente sus expectativas. El cumplimiento del deber beneficia. Satisfacción, convencimiento y bienestar son los máximos valores. Pero la plenitud, la justicia y el cumplimiento del máximo deber válido para todos son valores insuperables, por lo tanto, son valores absolutos. ¿Qué es valor? Pensemos en grande. El valor no tiene peso, no tiene volumen, no tiene densidad, pero todos sabemos que existe. La existencia es algo diferente a la vida. Vida es el conjunto de fuerzas que permiten la consecución de un propósito. Fuerza es la intensidad de una potencia que presiona el espacio-tiempo. La fuerza es una sumatoria de impulsos derivados de los estímulos energéticos. Por ejemplo, fuerza es la presión del viento, pero el viento es impulsado por la temperatura que lo estimula. Fuerza es la suma de impulsos del proceso de la motivación por crear un cuadro, impulsos derivados de la estimulación intelectual por disfrutar de su realización. Vida es el conjunto de fuerzas motrices. Se dice que se está vivo aquello que se mueve. ¿Mm? Pero todo movimiento es derivado de una energía estimulante. Aquí estamos hablando de estímulo y de impulso. El impulso es motriz, el estímulo es intencional. Lo intencional no es motriz todavía. Lo intencional es una predisposición a moverse, es una predisposición a establecer ese aspecto motriz. ¿Qué es valor? Pensemos en grande. La energía estimulante existe
porque se establece en toda fuerza, pero es anterior y posterior al proceso vital. La vida es sólo un proceso entre la expectación y la realización de la razón de ser. La vida existe entre el genoma y lo generado. Pero todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario. Luego, lo generado es necesario para satisfacer cierta estimulación. La satisfacción de la realización, el cumplimiento de lo realizado, el logro o el campeonato existen, pero no son, ni están vivos, pero son establecidos. Existen en la satisfacción de la necesidad que los origina, en el interés del intelecto que los reconoce ajustado y en la voluntad de la expectación cumplida. Consecuentemente, el valor intenciona, selecciona y motiva a realizar lo generado mediante el genoma que contiene la información a cumplir. Pensar que la información del ADN existe sin un intelecto al que se ajuste, pensar que los debidos procesos de generación del gene existen sin una motivación voluntaria a ser cumplidos, o pensar que la información intencional del ADN no satisface a una capacidad emocional necesitada de su satisfacción, es como afirmar que el pan lo hace un grano de trigo. La obra reconocida, realizada, existe en la memoria de la conciencia del creador, independientemente de que se destruya esa obra. La existencia es una cosa y la vida es otra. La filosofía es el estudio de lo invisible y la ciencia es el estudio de lo visible. Lo visible es pasajero, se termina porque empieza. Lo invisible es establecido, no participa ni del tiempo ni del espacio. Aquello que no participa del tiempo es eterno y aquello que no participa del espacio es infinito. La información del ADN no es solo una cantidad de datos. La física cuántica de cantidades, en este caso, es huérfana sin la estimulación de los impulsos del proceso. Y eso es distinto de la información. Eso es voluntad motivada. Y la voluntad motivada a cumplir con la información contenida en el ADN es la ajustada a su contenido informativo. ¿Os dais cuenta de lo que estamos hablando? La ciencia no puede demostrar el establecimiento del impulso estimulado por la finalidad específica de los procesos. Por eso necesita el complemento filosófico. Si el valor es una cualidad potencial no existente en forma material o física, las especies que carecen de inteligencia capaz de analizar en pro de una conciencia no podrán valorar la creación. ¿Puede valorar el instinto? ¿Cómo valora el instinto? Para evaluar necesitas conciencia consciente. El instinto no dispone ni de conciencia ni de libertad. ¿Puede evaluar un sistema automático sin la libertad de acción? La libertad, la autonomía y la responsabilidad solo son ejercidos por la conciencia o por una conciencia libre, autónoma y creativa. El único capaz de evaluar es el humano. Libertad es la capacidad de optar por lo que beneficia siempre a todo, porque lo que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. Autonomía es autonomismo y nomo ley. Ser uno con la ley, ajustarse voluntariamente a la justicia o convencerse de la razón. Eso es la autonomía. Y responsable o responsable es el que respeta y responde voluntariamente al cumplimiento del máximo deber necesario. Quien dispone de una conciencia libre, autónoma y creativa, capaz de hacer arte de calidad, comunicación y armonía, ¿quién es? La única especie existente conocida que puede reconocer el valor es la especie humana. El valor es el potencial estimulador de los impulsos. El impulso se estimula en el valor. La inspiración es el impulso derivado de la estimulación.
Perdón. La inspiración es el impulso derivado de la estimulación basado en la expectación a disfrutar del beneficio de un valor pretendido. ¿Qué sería el cosmos sin un sujeto que lo aprecie en sus valores? ¿Qué serían los astros, planetas, galaxias, estrellas sin astrónomos o sin una inteligencia emocional apreciativa? Vamos a ponerlo más fácil. ¿Qué sería tu habitación sin nadie que la ocupe? Sin nadie a quien le sirva. Si crees que sería basura, el cosmos sin la inteligencia emocional apreciativa de la especie humana sería un inmenso basural también. No serviría para nada, porque para servir se exige del valor. Consecuentemente, el valor exige del aprecio, del reconocimiento y del beneficio de su uso. Apreciar es dar o recibir el valor del observado. ¿Comprendéis ahora la importancia de la filosofía del arte? El valor es una unidad dual trinitaria. Es la extensión entre la necesidad y la satisfacción, entre el interés y el convencimiento justo, y es la unidad entre la expectación y el disfrute del beneficio. El cosmos es el objeto de la máxima necesidad, es el objeto de la máxima razón justa y es el objeto del máximo deber cumplido. Sin un sujeto que lo aprecie, sin un humano que lo disfrute, que lo descubre y reconozca hasta convencerse, y sin un humano realizado en el cumplimiento del máximo deber necesario, el universo no vale para nada, no vale nada. Piénsalo. Sin sujetos que aprecien la belleza, no existiría la belleza. Sin sujetos que reconozcan la máxima razón válida, no existiría la razón. Y sin sujetos que aprecien y disfruten del beneficio de la caridad excelente y extraordinaria de las especies, ¿qué sentido tendría el universo? La especie humana da sentido a las cosas, ese es el propósito de la especie humana. ¿Cuánto vale una moneda sin mercado? ¿Cuánto vale un cuadro sin compradores? Hay quienes creen que la vida es solo disfrutar del día a día sin indagar en el conocimiento de su razón de ser. Hay quienes se preocupan de buscar su razón de ser. Esos son los filósofos. Y sus conclusiones son lo que denominamos filosofía. Vivir por vivir no es suficiente. La satisfacción, la seguridad y la realización suficiente no se establecen sin un camino, sin una dirección, sin una razón de ser. Estar feliz no es ser feliz. Estar es momentáneo, ser es una condición establecida. Ser implica identidad, integridad y dignidad. Estar es ocupar un lugar en un determinado momento. Ser feliz sin realizarse o cumplirse en el deber ser natural es sentirse insuficiente. Ser feliz sin conocerse en la integridad de la dignidad de la identidad humana es sentirse inseguro. Ser feliz sin sentirse pleno en el establecimiento de la máxima necesidad humana es sentirse insatisfecho. Cuando se habla de la felicidad, del amor, de la realización, se debe pensar en grande. ¿Qué es la moral? ¿Qué es la ética? ¿Qué es la estética? Moral es la suma de normativas de comportamiento y de convencimiento que establecen una identidad íntegra en su dignidad. Ética es el ejercicio del control y dominio de la posición y de las virtudes, el celo y los instintos que permite una convivencia sana, justa, equitativa y decente. Y la estética es el proceso de realización y cumplimiento del máximo deber válido para todo. La moral persigue la armonía, la ética persigue la equidad y la estética persigue la calidad. Calidad, equidad y armonía son valores perseguidos por el arte. El máximo deber válido para todo es la finalidad específica de la estética. La justicia equitativa es la finalidad de la ética. Y la identidad íntegra en la dignidad es la finalidad de la moral. El dato mata al relato. En ocasiones el relato de los significados de la moral, de la ética o de la estética se
entrelazan transversalmente y se confunden unos con los otros. En esos casos es necesario echar mano del dato. ¿Qué espera la conducta moral del individuo? Ante todo, la salud mental y física. La salud física la conocemos todos, pero la salud mental se deriva de la identidad íntegra en su dignidad. Aquí la RAE nos llena de adjetivos que intencionan explicar que la dignidad del ser humano es realizarse humano, de donde se deduce que la moral natural humana pretende la realización completa del ser íntegro en su identidad. ¿Qué se espera de la ética? La equidad, la sinceridad, la honestidad, la honradez. ¿Qué se espera de la estética? Se espera calidad, objetos excelentes, admirables, extraordinarios. No es necesario llenar de páginas o no es necesario llenar páginas de papel para comprender estos fundamentos esenciales del comportamiento, del convencimiento y de la convivencia. Para que el juez comprenda los hechos hay que explicarle las razones. Existen personas que se conforman con vivir sin saber que fueron alumbrados por la fuerza vital para cumplirse en ella. La fuerza vital intencional, selectiva y poderosa, que mediante la información contenida en el genoma de su ADN, lo obliga a alimentarse, hidratarse, oxigenarse y sentirse satisfecho, seguro y suficiente. Es la estimulación de los impulsos vitales. Esa fuerza vital es la estimulación de los impulsos vitales, la fuerza vital. Esa obligación natural, al no ser comprendida en su totalidad, realiza el artificio humano instintivo, salvaje, insuficiente, inseguro e insatisfecho con el cual comparte la naturaleza original de la conciencia humana por todos ignorada. Vive y deja vivir no es suficiente. Debemos comprender cuál es nuestra razón de ser, nuestro por qué y nuestro para qué, y para eso es necesario examinar la filosofía del qué. Si quisieras cultivar algo, ¿a quién le preguntarías? ¿Al campesino africano, al europeo, al asiático o al argentino? A la naturaleza del terreno, al clima, a la humedad del ambiente, todas estas cosas que ocurren en el lugar, ¿no es cierto? Toda semilla se cultiva. Para cultivar nuestra humanidad es necesario preguntar a la naturaleza y descubrir el humanismo que nos realiza humanos. Eso es lo primero que se debe averiguar. La naturaleza directiva inherente en cada especie es la que determina su finalidad específica, derivada del genoma que contiene la información del ADN. El genoma es el conjunto completo de ADN, material genético, en un organismo. En los seres humanos casi cada célula contiene una copia completa del genoma. El genoma contiene toda la información necesaria para que una persona pueda crecer y desarrollarse. La naturaleza directiva inherente en las especies o en la especie humana se compone de aspectos duales complementarios verticales, causal y consecuentes, y horizontales, emisor y receptor. Verticales, parentofiliales y horizontales, fraternoconyugales. Somos herederos de nuestros padres y testadores de nuestros herederos. Genéticamente heredamos aspectos y genéticamente entregamos aspectos heredables. En ese aspecto genético existe la posibilidad de variar unos de otros, pero la naturaleza de la especie humana, que determina la condición humana del individuo, es la misma compartida por todo humano. Nos acostumbramos a lo pequeño, a la parcialidad, al detalle, a la cosita chica, y nos olvidamos de la totalidad, de aquella totalidad natural. Repetimos los problemas de las minorías sin comprender el ordenamiento de la mayoría. Y cuando hablamos de la naturaleza pensamos en montañas y valles, mares y lagos, sin comprender lo que contiene como fundamento que la realiza. Vemos las hormigas, las aves y las arañas en particular, pero se nos pasa a comprender que son partes del proceso natural de reforestación, que cuando se quema el bosque las arañas hacen telas donde los insectos atraen a las aves que dejan las semillas para que las hormigas las siembren en sus hormigueros y la humedad de la primavera lo florezca.
Si seguimos pensando en pequeño, nos veremos como ficha de puzzle muy bien comprendida, pero sin saber dónde ubicarla, porque se desconoce el campo electromagnético. Se sabe que somos partículas, pero no se sabe si somos positivas o negativas. Nos falta el campo que nos oriente. Nos faltan los cardinales. Debemos pensar en grande. Hemos invertido el dominio de nuestra posición. Se supone que somos libres porque tenemos la capacidad de optar por lo que beneficie siempre a todo. Y eso obliga a pensar en la totalidad de las cosas, en cada opción, pero no lo ejercemos. Hemos invertido la posición de señores del instinto porque se supone que disponemos del poder de controlarlo, pero no lo controlamos. Hemos invertido la posición de dominio sobre los excesos y las carencias, siendo autónomos y justos en nuestra condición de ser autónomos, uno con la ley, pero no corregimos los errores ni nos ajustamos. Nos dedicamos a la defensa de las porciones de los detalles, a lo pequeño, al ordinario. Nos preocupan los momentos y lugares sin comprender que el momento es solo una porción de tiempo y que el lugar es una porción del espacio. Las horas pasan, el tiempo queda. La distancia termina, el espacio es infinito. Debemos pensar en grande. ¿Cuáles son las atribuciones netamente humanas? La extensión de las capacidades y el dominio sobre las virtudes. ¿Qué es esto de la extensión de las capacidades? Nuestras capacidades emocionales, intelectuales y conductuales son iguales al resto de las especies, pero son distintas en su extensión. Los animales sienten, los animales conocen, los animales realizan, se mueven. Pero los animales no sienten la necesidad de proteger a la especie del oso panda, del tigre blanco, de las ballenas, de las focas. Los animales conocen a sus dueños, conocen a sus amos, conocen su terreno, conocen a los mismos de la misma especie, pero no comprenden ni son capaces de hallar el área de la hectárea o el área de un volumen o el volumen de una concavidad. Los animales hacen nidos, los cuervos sueltan las nueces para que los autos en la carretera las abran y puedan comérselas, pero ni los cuervos ni las aves que hacen nido son capaces de construir un cohete interespacial. Luego nosotros tenemos una extensión global de las capacidades. Los seres humanos podemos sentir el dolor de la naturaleza. Podemos comprender las razones, la verdad de la naturaleza. Podemos recrearnos, realizarnos en paralelo con la naturaleza. El resto de los animales no pueden. Y el dominio. La capacidad de dominio nos identifica y nos separa de los animales. Podemos controlar los instintos de protección, de conservación, de reproducción, podemos hacer ayunos, podemos dormir el tiempo que queramos, podemos controlar el apetito intergenital, es decir, todas estas cosas las podemos hacer nosotros, el resto no lo pueden hacer. Y el control y dominio sobre los excesos, sobre las carencias, también lo tenemos nosotros. Nosotros podemos aguantar una bofetada sin reaccionar. Un perro, si le muerdes, no va a aguantarlo. La naturaleza humana es la única especie capaz de ejercer el control y dominio sobre los instintos del animal humano que contienen y de los servidores custodios de la vida, del mantenimiento y de la reproducción. La naturaleza humana es en la extensión de sus capacidades emocionales, intelectuales y actitudinales o creativas, es superior al resto de las especies existentes conocidas. La capacidad sensible emocional, nosotros tenemos emoción y la emoción es la capacidad sensible que nos permite captar
lo necesario, captar las máximas necesidades. Nuestra capacidad razonable e intelectual o nuestro intelecto es la capacidad humana que nos permite reconocer el juicio justo de la razón. Y nuestra voluntad es la capacidad humana que nos permite cumplir con el máximo deber válido para todos. ¿De dónde viene? ¿Por qué existe esto? Porque la naturaleza siempre cumple con el máximo deber necesario para el bien de todo. La naturaleza reconoce cuál es la máxima razón justa y la naturaleza capta cuál es la máxima necesidad válida para todo. El ejemplo de los incendios forestales: las arañas hacen las telas que enredan a los insectos y los insectos se los vienen a comer las aves que dejan su semilla y reforestan. Este sistema es natural. Si todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario, ¿cuál es la razón que justifica? ¿Cuál es la razón de ser de la naturaleza humana? La naturaleza humana es una especie de la cadena trófica capaz de ordenar o de desordenar a la totalidad de las especies. Es la máxima depredadora, así como puede ser la máxima ordenadora. Dispone del poder de ejercer en ambos casos. La única especie capaz de establecer el ordenamiento ecológico, biológico, social es la naturaleza humana. La razón del ser humano es la de ordenar a la totalidad de las especies en el ordenamiento de la ordenanza del orden cósmico, ordenándose a sí mismo. Los fundamentos de la ordenanza del ordenamiento cósmico son 7: la conectividad, la dualidad complementaria, el valor como centro de la complementariedad, el rechazo al desorden, el proceso en 3 etapas, la finalidad específica y la realización completa de la creación. Toda especie ha sido creada para realizarse completamente. Todo esto en las clases lo vamos desmenuzando. Aquí lo estoy leyendo simplemente, pero quiero que sepan que en las clases cada página de estas pues nos puede tomar un tiempo en explicarla, en conversarla, en aprenderla. Si toda especie ha sido creada para realizarse completamente, por qué dispone de todos, o porque dispone de todos los atributos para hacerlo? ¿Por qué la especie humana no se realiza en su naturaleza humana? ¿Por qué? La especie humana dispone de la inteligencia, la sensibilidad y el poder realizarse humano en su naturaleza, pero su autonomía y su responsabilidad la obligan a descubrir por sí sola cómo realizarse humano. Este descubrimiento no lo ha establecido aún y es un deber obligado que debe cumplir. Realizarse no es lograr el éxito laboral. No existe profesión alguna que garantice la satisfacción, la seguridad y la suficiencia completa en la naturaleza humana. Ignorar cuál es la identidad humana impide el reconocimiento de lo que es humano y de lo que es inhumano. Impide reconocer qué soy, por qué soy y para qué soy. Vamos a ayudaros o vamos a ayudarnos un poco a descubrir lo humano analizando lo inhumano. Inhumano es el egoísmo narcisista, marginal, antisocial, agresivo, victimizante. Inhumano es el imprudente, desafiante, pendenciero, farruco, temerario. Inhumano es el destemplado, terco, interruptor, reaccionario, rebelde, agresivo y violento. Inhumano es el cobarde, inoperante, negligente, irresponsable. Inhumano es también el miedoso, ansioso, angustiado, introvertido y cobarde. Inhumano es el obeso mórbido o anoréxico dormilón hiperactivo descontrolado. Inhumano es el desleal e infiel, el coqueto flirteador, originario del embarazo no deseado de la madre soltera. Inhumano es el celópata emocional, el obsesivo vigilante, el sobreprotector indiferente. Inhumano es el celópata intelectual, el arrogante, el vehemente, el cretino. Inhumano es el celópata agresivo, el violento, el disperso, el incontinente. Analizando lo explicado, se puede comprender que el descontrol de las virtudes hace al imprudente, destemplado, inoperante, que el descontrol de los instintos hace el temerario, insalubre o insuficiente, y que el descontrol del celo realiza al incontinente emocional, al incontinente intelectual o al incontinente motivacional. Si en las familias y en las escuelas se educa a los niños en la superación del egoísmo y en el desarrollo de la colaboración voluntaria e incondicional ante el máximo deber necesario, si se guía en ejercer el autocontrol de las virtudes, el celo y los instintos, si se educan las normas de comportamiento, de atender, entender y estar atentos a las necesidades del otro, las normas de convencimiento
de convencerse en base a la máxima razón justa del por qué y del para qué del qué. Y si se educa en las normas de convivencia, de seducir con afecto, persuadir con la verdad y motivar con el ejemplo lo correcto, mejoraría la educación. La filosofía exige superar el egoísmo, ser afectivo vinculante. La filosofía exige superar la falsedad, ser sincero y ajustado. La filosofía exige superar el resentimiento, ser bondadoso y responsable. Las capacidades humanas permiten captar las máximas necesidades globales, permiten reconocer las máximas razones del porqué y del para qué del qué, y permiten ejercer el control y dominio de todo lo existente en el ambiente exterior. Estas capacidades son suficientes para reconocer la identidad, la integridad y la dignidad de todas y cada una de las especies naturales, incluyendo la especie humana. ¿Por qué no se ha reconocido? No lo ha reconocido porque en lugar de pensar en el todo, en los fundamentos de la totalidad, en la ordenanza, el ordenamiento cósmico del orden, se ha puesto a pensar en el ego, en la porción, en el detalle, en lo parcial, en lo inmediato. El, el tiempo es algo más que lo inmediato, el espacio es algo más que la porción, la energía es algo más que un estímulo o que la masa de una fuerza, la fuerza es algo más que la materia de un impulso. Al olvidarse de la totalidad y centrarse en la variabilidad de las porciones, se confunde la conciencia de la razón y una vez confundida, la conciencia no puede determinar la diferencia entre lo cierto y lo falso. La confusión pierde al confundido. Por eso, la única forma de reconocer la identidad de la integridad digna del ser humano es observar su razón de ser en la naturaleza directiva de su misión. En la naturaleza todo crece, se multiplica y ejerce un determinado dominio sobre el ambiente. Los minerales se oxidan, las plantas son intermediarias entre las moléculas y las sustancias químicas, los insectos polinizan las plantas, los peces, aves y animales participan en la cadena trófica o son depredadores o son depredados, y la especie humana, como el resto de las especies, también ha de crecer, multiplicarse y ejercer el control y dominio acorde al poder potencial que lo califica y dignifica. El artista debe descubrirse, debe aprender a ser. ¿Y qué somos? Vamos a dejar esto hasta aquí y después seguimos con el segundo capítulo.